Bueno, nuevamente grabando la segunda clase, en este caso va a ser ahora muerte encefálica. Eh, ya vimos en el tema anterior todo lo que se debe de realizar en un paciente que ha evolucionado negativamente. Ahora, así como yo les planteaba en el tema anterior de que todo el soporte terapéutico dentro de una unidad de cuidados intensivos puede a veces confundirnos o no ver de manera tan evidente la muerte. Y por eso es que tenemos que estar preparados para saberla evaluar, diagnosticar de la manera más, más científica y cumpliendo con todos los elementos éticos y legales. Es muy importante que se maneje esto porque a veces el hecho de que yo no lo maneje no me permite tampoco darle las herramientas al familiar para que comprenda lo que está pasando su paciente, el que tenga ahí en la unidad de cuidados intensivos. Esto no se da en otras unidades porque o es muy raro que se dé porque el paciente, bueno, cuando muere, cuando cesa la actividad cardíaca y la función respiratoria, muere. El problema dentro de una unidad de cuidados intensivos es que el paciente la mayoría de las veces está con un soporte ventilatorio, con un soporte con drogas cardíacas, puede estar inclusive con un soporte de cualquiera de las otras funciones. Y entonces, aunque ya el organismo haya perdido la capacidad de funcionar independientemente, el familiar ve que las funciones se están dando. Lo que no puede comprender él es que ese funcionamiento es apoyado con un equipo, pero que no representa, que cumple la funcionabilidad necesaria para que podamos llamarla vida. Ok, aquí tenemos un corte eh, de lo que sería, digamos, toda nuestra sistema nervioso, ¿ok? Dentro de la cavidad craneal tenemos los hemisferios, tenemos el cerebelo, pero tenemos también las partes, digamos, fundamentales de la autonomía funcional de ese cuadro vegetativo necesario para la vida, como es la función respiratoria y la posibilidad de, eh, de que se activen toda una serie de funciones cerebrales. Entonces, aquí tenemos que diferenciar muy bien lo que serían los hemisferios cerebrales con los cuales nosotros como seres tenemos la posibilidad de interactuar con nuestro entorno y con nosotros mismos. Tenemos todo el componente conformado por el tallo encefálico y luego el resto de la función nerviosa periférica. Pero cuando una lesión afecta cualquiera de estos componentes, entonces la amenaza a lo que es esa condición de vida, esa condición y esa posibilidad de interactuar con el entorno y con nosotros mismos puede variar totalmente. Y de aquí es que van a venir las diferencias de los conceptos de muerte, de estados vegetativos, fundamentalmente. Entonces, para nosotros poder hablar de vida, de que somos personas, tenemos que tener toda una integralidad en donde todas las partes estén realmente funcionando y nosotros podamos desarrollar todas las funciones que conforman, que permiten esa vida humana. Cuando hablamos de muerte, existe un fundamento anatomopatológico.
y esta puede ser definida cuando el daño ha sido total e irreversible del tallo y los hemisferios cerebrales. Esta es una definición muy importante. Entonces, si recuerdan la imagen anterior, precisamente, el tallo, que está representado de color blanco en esta imagen, y los hemisferios que están de un color amarillo claro. Cuando hay una afectación que incluya estas dos partes, podemos entonces hablar desde el punto de vista anatomopatológico de una muerte. Eso es un cuadro irreversible y que ya no es compatible con ninguna actividad independiente, autónoma del ser humano. Ahora, para diagnosticar esa muerte, existen criterios indirectos y los criterios directos. Los indirectos eran los tradicionalmente conocidos como los que se relacionaban, los que se señalaban para hablar de una muerte, que era el cese de las funciones cardíacas y pulmonares. Esos son los criterios indirectos. Pero hoy en día, y más cuando estamos hablando de un paciente en una unidad de cuidados intensivos conectado a ventilación mecánica, posiblemente con apoyo de drogas cardíacas, entonces es necesario aplicar y que se cumplan todos los parámetros de evaluación para los criterios directos, es decir, evidencias neurológicas del cese irreversible de las funciones del tallo y de los hemisferios cerebrales en esta persona. Fíjense que se hace énfasis que está sometido a ventilación mecánica. Estos criterios indirectos, que son los tradicionales, y fíjense que estos eran los que se manejaban siempre antes de que surgieran las unidades de cuidados intensivos, y que todavía uno tiene un familiar enfermo y de repente ve que se presentan cualquiera de estos elementos y ya uno dice murió. Entonces, ¿cuáles son? Pérdida de la conciencia con ausencia de respuestas a estímulos, ausencia de pulsos y de llenado capilar, ausencia de movimientos respiratorios y la relajación muscular, usualmente midriasis. Estos son los criterios que manejamos y que se maneja en el vulgo, digamos, lo general, para diagnosticar muerte. Se necesita, repito, ese paciente que está en una unidad de cuidados intensivos conectado a una ventilación mecánica, que se necesita de aplicar los criterios directos. Entonces tenemos que cumplir una serie de pasos. Primero, haberse dado todos los prerequisitos de que ya se han señalado. El paciente posiblemente está en un cuadro de coma, sin respuesta a los estímulos. Se hacen las pruebas de pares craneales, incluyendo la prueba de apnea, que vamos a ver con detalle, y todas estas evaluaciones dan confirmando la muerte. La persona tiene que ser sometida a unos periodos de observación según haya sido la causa que puede haber ocasionado, digamos, la muerte que se quiere certificar. Y en muchas ocasiones realizar pruebas confirmatorias, más que todo si la persona, el evento que lo desencadena está vinculado con el consumo de drogas. Esto es bien importante, o si son casos legales, es necesario cumplir con todas estas pruebas. En cuanto a los prerequisitos, lo primero es que el paciente tiene que ser bien conocido, saberse, y claro, si está en una terapia intensiva se conoce, y uno puede decir, claro, esto es producto del deterioro de tales y tales funciones. En caso que sea un paciente que haya estado expuesto a alguna hipotermia, tiene que hacerse controles térmicos y garantizar que la temperatura supere los 32,2 grados centígrados para poder realizar entonces todas las pruebas
que puedan certificar la muerte. Y descartar la presencia de cualquier droga que pueda estar limitando e impidiendo las respuestas a todas las pruebas que se les va a someter. Entonces la persona no puede estar bajo efectos de sedación ni bajo drogas de bloqueo neuromuscular. Por eso es que cuando se van a hacer estas pruebas, esto se coordina muy bien. Se dice la prueba se va a hacer mañana, entonces tantas horas según sea la vida media de las drogas que está recibiendo, se van suspendiendo para tener garantía que cuando se van a hacer las pruebas no hayan elementos externos distintos a la condición del paciente interviniendo para las respuestas que vamos a obtener. Y luego el paciente debe de estar en shock, no debe de haber sido posible de revertir. Es más, generalmente ustedes lo deben haber visto en terapia intensiva. Un paciente presenta cualquiera de los tipos de shock y siempre se tratan con todos los recursos terapéuticos. Claro, si ya esta persona se le ha hecho y no mejora, bueno, allá, ya, ese es un elemento, pero que si se ha intentado revertir y con todo el apoyo, entonces puede decirse, bueno, precisamente, ya vamos encaminados a la necesidad de realizar estas pruebas. Una vez cumplido con todos los prerequisitos, entonces entramos ya a las diferentes pruebas. Comenzamos con la evaluación de los pares craneales. Estos todos deben de ser confirmatorios a muerte. Con una respuesta que haya en cualquiera de ellos, ya tiene que suspenderse porque no puede seguirse investigando, aplicando los criterios directos de muerte, ¿no? Porque mientras haya, aunque sea una respuesta en cualquiera de ellos, ya eso ya no es compatible con seguir el procedimiento. Claro, ¿cuáles son los reflejos que se evalúan? El fotomotor, el corneal, el oculocefálico, el oculovestibular, el orofaringio y la prueba de apnea. Vamos a ver el fotomotor, ¿se recuerdan? Una lámpara, una linterna se expone a la luz y debe de haber una respuesta de la pupila ante esa luz intensa. La respuesta debería ser de un cierre. Si no hay ninguna respuesta y las pupilas se encuentran posiblemente midriáticas, ya nosotros vamos diciendo esto es un reflejo, no hubo respuesta a este reflejo, la respuesta es positiva por lo menos al daño de ese par craneal que permite esta respuesta. Está el reflejo corneal, quizás muchos de ustedes lo recuerdan, es el reflejo que se hace con bien sea un algodón, algo muy suave sobre la córnea, debe de activarse inmediatamente una respuesta de parpadeo. Si no hay esa respuesta, entonces se realiza en ambos ojos, entonces nuevamente es una prueba más confirmatoria. El óculo cefálico, que también se le llama los ojos de muñeca. Este nombre lo tiene porque si ustedes agarran una muñeca de estas que abren y cierran los ojos y la giran de lado, ustedes van a ver que giran la cabeza de lado, van a ver que en ningún momento hay movimiento del globo ocular, pero porque son ojos de muñeca, ahí no hay ningún par craneal que regule el movimiento de acomodación que nuestro globo ocular suele realizar cuando hay respuesta a este par. Si ustedes lo hacen entre ustedes, teniendo a algunos de sus compañeros de frente y otra persona o ustedes mismos le giran la cabeza hacia un lado, pero sin advertírselo, ustedes van a ver como hay un primer movimiento en cuanto a nuestra mirada, en cuanto a la pupila, como a quedarse en la posición original. Después sí hay una desviación de la mirada hacia el lado de
que se ha girado. Ese movimiento es el normal, es lo que se espera. Hay un primero como resistencia y luego el acomodo de la visión hacia el lado que se giró la cabeza. Pero si la persona realmente está en muerte encefálica, él no va a haber ninguna movimiento, por un lado, como de resistirse al movimiento, y por otro lado no va sino que la mirada va a irse en el mismo sentido en que se mueve la cabeza. El óculo vestibular, que se aplica 50 cc de agua helada, eso se realiza, se agarra cualquier dispositivo que tengamos con una sonda, se coloca justo a nivel de dentro de nuestro, digamos, pabellón auricular, y se permite que instile agua y se va observando qué respuesta hay desde el punto de vista de los movimientos del globo ocular. Lo sano, cuando hay este par craneal está indemne, hay un movimiento hacia la zona en el sentido en donde el oído que se está, digamos, manipulando, donde se está instilando el agua. Si hay muerte encefálica, simple y llanamente no vamos a observar ningún tipo de respuesta de movimiento ocular. En el orofaringia, que es muy conocido por todos nosotros, que es el reflejo nauseoso, que dentro de una unidad de terapia intensiva, generalmente siempre lo estamos evaluando cada vez que le realizamos al paciente la higiene oral, bucal, cada vez que le hacemos una higiene broncopulmonar. Y la prueba de apnea, que vamos a ver con más detalles en este momento. Algo que les quiero resaltar es que las pruebas, estas pruebas para diagnosticar muerte encefálica, van a encontrar que de unos países a otros tienen algunos cambios, pero en línea general cumplen con todos estos parámetros. Esto es fundamental para muchos casos que ya vamos a ver. Recuerden que hemos dicho que este paciente está conectado a un ventilador mecánico. Entonces, lo primero que se va a hacer es procurar con todos los recursos terapéuticos lograr que el paciente logre unos niveles de ventilación ideales, con una presión arterial de CO2 entre 35 y 45 milímetros de mercurio. Ya una vez que se logra esto, para ello se toma una muestra de sangre arterial, se le suministra oxígeno se le coloca en una FiO2 al 100% durante 15 minutos. Inmediatamente se retira el ventilador mecánico, se desconecta durante 10 minutos. En este lapso se les mantiene el suministro de oxígeno a través de una cánula o del recurso que tengamos, a través del tubo endotraqueal o del traqueotomo, pero sin el apoyo que le suministra el ventilador mecánico. Y se observa, este suministro de oxígeno es a 6 litros por minuto. Esto es para un adulto. Y se le observa durante estos 10 minutos al paciente. ¿Qué vamos a buscar? A ver si se da alguna respuesta de hacer un esfuerzo inspiratorio, porque ¿qué es lo que se espera? Que en la misma medida que el PCO2 va subiendo, eso va a representar el estímulo disparador, como para que el paciente, si todavía tiene a nivel de su bulbo la indignidad del bulbo, como para desencadenar el estímulo ventilatorio, la inspiración. Entonces, si durante esos 10 minutos no se observa ninguna respuesta, bueno, se vuelve a conectar al ventilador, se toma una muestra
de sangre arterial nuevamente y nos vamos a encontrar que el PCO2 ha subido a 60 milímetros de mercurio o más, es decir, si se dieron las condiciones como para que el paciente de manera espontánea hubiese iniciado el esfuerzo inspiratorio. En caso de que no se haya visto ninguna respuesta, esta es una prueba de apnea confirmatoria a muerte encefálica. De todas las pruebas, esta es fundamental, nunca puede obviarse. Puede ser que de las otras se hagan algunas, otras no, pero esta es obligatoria. Una vez realizadas ya las pruebas y teniéndose el diagnóstico de muerte encefálica, tiene que someterse, aplicarse unos periodos de observación. Repito, estos periodos van a depender de cuál fue la causa que desencadenó el proceso de la muerte encefálica. Entonces se habla de 6 horas y un electroencefalograma. El electroencefalograma debe dar una imagen confirmatoria de muerte, o se dejan 12 horas de observación para ver si no hay ninguna respuesta. Y en caso de encefalopatías anópsicas, el periodo de observación se extiende por 24 horas y se hace un electroencefalograma, luego se estira a las 36 horas. Entonces, bueno, ya en ese momento, si no hay ninguna respuesta, no hay ninguna mejoría, se confirma que se ha dado ya el cuadro de muerte encefálica. Luego, según nuevamente lo que haya desencadenado todo este proceso de muerte, hay que realizar algunas pruebas. Y esto, repito lo que les dije al inicio, si son casos legales, con más razón para realizarlas. Claro, aquí entra en nuestra realidad que muchas veces estas pruebas no se pueden realizar ni con pacientes todavía vivos. Bueno, imagínense de realizarlas para ellas, pero sí se pueden hacer algunas de las digamos que tenemos a la mano. Tenemos la angiografía de 4 vasos, los potenciales evocados. Estos potenciales evocados son particularmente necesarios en casos de consumo de drogas. Eso es fundamental porque según la droga que se haya consumido, podría haber bloqueo de muchas de estas funciones, y los potenciales sí nos dan una respuesta bien certera. Puede ser que un electroencefalograma haya dado la imagen confirmatoria de muerte, pero en cambio con los potenciales evocados sí encontremos alguna respuesta. Entonces, esto en algunos casos es necesario. Están las pruebas isotópicas, la prueba de atropina. Con la prueba de atropina se administra y esperamos ver si hay alguna respuesta con respecto a la actividad, la respuesta a esta droga. Y también, bueno, entre las cosas que plantean la bibliografía está la tomografía computarizada de cráneo. Pero repito, en nuestro país este tipo de pruebas digamos, no son tan fáciles, pero en los casos que caen dentro de lo legal, esto cobra mayor importancia. Ahora, ¿qué aspectos éticos están vinculados con todo esto? Éticos y legales, fíjense, por ejemplo, en trasplantes de órganos. Para realizar un trasplante, y la ley lo plantea de esa manera, es obligatorio que se hayan hecho todas las pruebas y que un equipo de 3 especialistas, y no cualquier especialista, tienen que ser neurólogos, neurocirujanos, anestesiólogos, intensivistas, médicos, 3, hayan evaluado y confirmado la muerte encefálica. O sea que eso es no solamente ético, sino inclusive legal, obligante. Cuando se van a hacer investigaciones clínicas en cadáver, hay que tener la certeza de que realmente la persona, hay muerte encefálica. Hay momentos para conocer alguna acción de las drogas
Y eso con sus limitaciones. Esto sería todo un tema a discutir con respecto hasta dónde se pueden realizar investigaciones con cadáveres. Claro, tiene que haber un consentimiento informado por parte de los familiares, tiene que haber de verdad un propósito realmente valioso como para justificar que esto se haga, pero tiene que haber entonces un diagnóstico certero de muerte. En caso por justicia sanitaria, no se justifica tener un paciente un tiempo indefinido cuando ya simplemente desde el punto de vista encefálico ya está muerto. Y mucho más en nuestro país, dígame, con tanta escasez. Pero es que siempre una cama de una unidad de cuidados intensivos tiene que ser usado con un criterio de mucho justicia, buscando siempre la equidad. Y por principio de beneficencia, para lo que yo les planteé anteriormente, en la clase anterior, el familiar puede generar falsas expectativas el hecho de ver a su familiar en terapia. Por eso es que es tan importante el manejo de la información y tener certeza de lo que está pasando con ese paciente en la UCI. Bueno, de esta manera terminamos ya la segunda clase. Son unos temas importantes, fundamentales, cuando estamos desarrollando nuestras experiencias en unas unidades de cuidados intensivos. Fíjense que tienen mucha aplicación tanto para los de nefrología, para los de cuidados intensivos, inclusive para pediatría, porque a veces, por lo menos en los casos del niño, hay algunas variantes, no las señalé, pero por lo menos los periodos de observación en niños suelen prolongarse porque en ellos a veces la capacidad de respuesta son realmente maravillosas, más que todo cuando son casos por inmersión. Entonces, bueno, esto es muy útil conocerlo y les repito, estoy a la orden para cualquier discusión que quieran hacer de este tema. Gracias.